Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a compartir un paper publicado en la revista Radiographic llamado Neoplasias malignas de piel, revisión de imágenes con correlación radiológica e histopatológica. Acá tienen el DOI por si desean complementar con y leer un poco más de este tema. Bueno, a manera de introducción tenemos que la piel está inevitablemente en el campo de visión de todos los estudios de imágenes transversales y de las imágenes funcionales. Por lo tanto, las neoplasias malignas de la piel se encuentran con frecuencia, ya sea por hallazgos primarios o incidentales. Generalmente vamos a encontrar diferentes subtipos histopatológicos de los cánceres de pieles más comunes, que como son los primarios, en relación a lo que son los carcinomas de células basales, los carcinomas de células escamosas, el melanoma o los carcinomas de células de Merkel. Y también podemos observar algunas lesiones o los cánceres de piel secundarias que son mucho menos frecuentes y consisten en cánceres de tipo mesenquimales, linfomas malignos y las metástasis. Si bien el análisis histopatológico es el estándar de referencia para el diagnóstico, las imágenes están indicadas principalmente para evaluar de lo que es la extensión del tumor, la profundidad y varias otras características que nos permiten determinar el tipo de cáncer que es, y también para lo que es la valoración de las metástasis a distancias y el guiar la biopsia. Ahora, a pesar de ser clínicamente importante y tener un potencial para ser de naturaleza agresiva, lo que son las neoplasias de la piel, estas pueden pasar desapercibidas fácilmente en las imágenes si no se incluye en el patrón de búsqueda al momento de realizar el estudio sistemático de cada paciente. Y algo que hay que tener en cuenta es que muchas veces puede ser un desafío la identificación de los tumores cutáneos malignos. Por eso, las imágenes se utilizan principalmente para lo que es la estadificación, la evaluación de respuesta al tratamiento, la vigilancia de las neoplasias malignas y la planificación preoperatoria. Acá tenemos un esquema de la piel, de cómo está constituida la piel, que sabemos que em, tiene tres capas. La capa más externa, que es la epidermis, que está compuesta por queratinocitos y células dendríticas. La capa, por así decirlo, media, que está compuesta por las proteínas fibrilares como el colágeno. Tenemos la vasculatura arterial, la vasculatura venosa, tenemos lo que son los folículos pilosos, las células sebáceas, tenemos nervios inclusive, y tenemos la capa más interna, que es el tejido celular subcutáneo, que está compuesto por células grasas. Cada una de estas capas tiene sus respectivas patologías, específicamente dependiendo del tipo de célula afectada, y podemos observar acá las neoplasias epiteliales primarias más comunes, como son el carcinoma vasocelular, el escamocelular, el melanoma, cuando están afectados los melanocitos, y el carcinoma de células de Merkel. Mientras que las neoplasias malignas secundarias, como dije anteriormente, están compuestos por cánceres de tipo mesenquimatoso, el linfoma y las metástasis cutáneas. Algo a tener en cuenta es que esta presentación va a tratar de hablar específicamente de las lesiones más frecuentes, entre ellas todas las primarias y solamente una secundaria. Bueno, como dijimos, la piel se analiza mediante los diferentes tipos de imágenes transversales, como sería la ecografía de alta resolución, la tomografía, la resonancia magnética e inclusive el PET-CT. Esta es una imagen de ecografía de alta resolución realizada con un transductor lineal de alta frecuencia. Sí, como recordamos, ellos tienen entre 24 y 33 MHz para poder observar bien la piel, y muestra las capas de una forma similar a las secciones histológicas
Tenemos acá arriba la epidermis, que la vamos a observar siempre como una imagen lineal que es completamente hipoecogénica, la dermis, que es un poco más hipoecoica, y el tejido celular subcutáneo. Asimismo, podemos observar otro tipo de estructuras a nivel de la piel, como serían en este paciente, que esta es la zona de la pantorrilla, donde observamos en la imagen B estas estructuras señaladas por la flecha, que serían los folículos pilosos dentro de lo que sería la dermis y el tejido celular subcutáneo. También podemos observar lo que sería la fascia superficial y la capa muscular. Haciendo una relación entre cómo se observan las imágenes de ecografía de alta resolución con resonancia magnética, observamos nuevamente la epidermis, que es más ecogénica, un poco más hipoecogénica es la dermis, y el tejido celular subcutáneo, que es la capa más profunda, es más hipoecogénica, mientras que en la resonancia magnética, si bien no podemos delimitar eh, con exactitud la epidermis de la dermis como si lo podemos hacer en la ecografía, observamos que esta se ve como una línea, una imagen un poco más lineal, que tiene disminución en su intensidad de la señal, por así decirlo, tiene una, una, em, una señal intermedia, y debajo de esta vamos a observar lo que es un artefacto de desplazamiento químico que separa la dermis de lo que sería el tejido celular subcutáneo, que lo podemos observar hiperintenso tanto en secuencias T1 como en secuencias T2, y por debajo de esto vamos a observar el músculo. ¿De qué nos permite cada uno de los estudios, ¿sí? De los tipos de imágenes que nos permite evaluar? Por ejemplo, la ecografía de alta resolución nos permite localizar de manera óptima los estudios dentro de la capa de la piel, la evaluación de los patrones de perfusión, la extensión a los tejidos blandos, nos permite guía para la biopsia, evaluación de metástasis cutáneas, satélites o en tránsito, y las metástasis ganglionares regionales. La resonancia magnética, debido a su alta resolución espacial, nos permite caracterizar las lesiones cutáneas, eh, lo que serían las imágenes, los márgenes de las lesiones y la profundidad y la invasión de los tejidos, mientras que lo que es el PET-CT y la tomografía como tal nos permite un poco más de lo que serían las características morfológicas de la lesión, la estadificación, la invasión, lo que serían las metástasis a distancia más que nada. El PET puede también caracterizar las lesiones de tipo indeterminadas y buscar lo que serían recurrencias locales sutiles o las pequeñas metástasis. Mientras que la tomografía permite observar calcificaciones, osificaciones intramurales y las metástasis a distancia. También lo que sería la invasión ósea por los tumores cutáneos. Comenzamos hablando de lo que serían los carcinomas de células basales. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que todos estos cánceres generalmente ocurren en personas bastante añosas, están bastante relacionados con la exposición al sol, ¿sí? Muchas de estas lesiones tienen lesiones premalignas causadas por el mismo fotodaño y la exposición a rayos ultravioletas A y B. Y tenemos que el carcinoma de células basales es la neoplasia de la piel más común, y esta se deriva de las células no queratinizantes de la capa basal del epidermis. Ocurre entre la séptima y octava década, es más frecuente en los hombres, y las zonas más donde aparecen generalmente son en las zonas de la cabeza y el cuello, que son expuestas al sol. Una característica de muchas de estas lesiones es el tipo de diseminación, que el de este tipo de cáncer específicamente es una diseminación perineural. Las características por ecografía, generalmente, como lo observamos en este caso de un hombre de 60 años que presentó un nódulo indurado en el cuello del lado derecho, observamos que va a ser una lesión que va a ser bastante ovalada, va a ser hipoecoica o puede ser heterogénea, y los márgenes generalmente están bien definidos,
con la señal Doppler, muchas veces tienen una escasa señal Doppler, pero tomando en cuenta las características de esta lesión, observamos que está afectando lo que sería la dermis, como la vemos acá, afectó el tejido celular subcutáneo y también está afectando las capas más profundas. Vemos que se extendió hacia lo que es la fascia superficial con extensión a los músculos cervicales, como lo podemos observar. Otras características por imágenes, como son la resonancia magnética, es que presentan generalmente en las imágenes potenciadas en T1 una isointensidad marcada hiperintensidad en T2 y al ser lesiones vascularizadas tienen un realce bastante homogéneo. Muchas veces una característica de este tipo de tumor por resonancia magnética es que van a tener como focos intratumorales hiperintensos en T2. Tenemos este otro caso, ¿sí? De un hombre de 73 años que presentó una masa fungiforme en la parte superior derecha de la espalda. Sí, cuando nos referimos a una lesión fungiforme, esto significa que es una úlcera, ¿sí? Que presenta un crecimiento y que aparece cuando las células tumorales malignas se infiltran y erosionan la piel. Entonces observamos que tenemos en las imágenes de resonancia magnética en secuencia T1, em, en el plano sagital, observamos que presenta una gran lesión fungiforme, ¿sí? En lo que sería la parte superior de la espalda, la cual es bastante intensa y que esta lesión está comprometiendo el músculo trapecio, como lo podemos observar. En las imágenes en T2 observamos que esta tiene una alta señal en T2 y en las imágenes en axiales observamos que tras la administración de contraste esta lesión presenta un realce bastante homogéneo y vemos cómo está no solamente erosionada lo que es la piel, sino que también está invadiendo lo que es el tejido celular subcutáneo y también la capa muscular. Acá lo que sería el músculo trapecio. En las imágenes por microfotografía, hechas con tinción de hematoxilina y eosina, observamos que hay nidos de células basófilas em, uniformes que están a nivel de la periferia y que presentan una infiltración predominante. Algo a tener en cuenta de del carcinoma vasocelular en las imágenes secuenciadas en T2 es que todas estas cavidades, que muchas veces son quísticas, están llenas de mucina. Tenemos el carcinoma de células escamosas, que este tipo de lesión se origina a partir de los queratinocitos epidérmicos y es el segundo tipo de piel, de cáncer de piel más común. Como dijimos, se presenta en una edad avanzada, generalmente la sexta década de vida, es más frecuente también en los hombres. Generalmente a nivel de la clínica se presentan como lesiones infiltrativas o masivas y las características por imágenes ecográficas y de resonancia magnética tenemos que en la ecografía generalmente van a observarse unos ecos lineales hiperecoicos densos en la superficie con sombra acústica posterior y el Doppler muestra una vascularidad mixta que muchas veces es intralesional y periférica, mientras que en las imágenes de resonancia magnética, como podemos ver en este caso de una mujer de 35 años que presentaba una epidermolisis ampollosa, la cual como clínica presentó una masa agrandada a nivel del talón, se observa que tiene una gran lesión, ¿sí? Que está a nivel del talón, que es una lesión, es una gran masa infiltrativa, y su intensa en las secuencias T1, como lo podemos ver, afectando no solo el tejido celular subcutáneo, la dermis, sino que esta también está infiltrando lo que es el calcáneo y los músculos adyacentes. La valoración mediante tomografía, observamos que esta lesión
muestra lo que es un gran engrosamiento cutáneo, como lo podemos observar, que se observa de una manera irregular y difusa alrededor de todo lo que sería el talón, y está presentando también una destrucción de la cortical ósea del calcáneo. Algo a tener en cuenta con las imágenes de PET, generalmente que se hace con FDG, es que este tipo de tumor va a presentar una captación hipermetabólica, como podemos ver en el caso de la paciente, donde se está observando una lesión hipermetabólica a nivel de lo que sería la masa cutánea del talón, y que también está presentando metástasis ganglionares a distancia a nivel de la región inguinal, y estos focos de hipercaptación hacen relación a los cambios inflamatorios por la epidermólisis de la paciente a nivel de lo que era la pierna. El melanoma, como sabemos que se origina a partir de los melanocitos de la capa basal, generalmente aparece en la sexta década de vida, no tiene predilección de género como los dos tumores anteriores. El tipo de diseminación de este tipo de tumor generalmente son las tres, ¿sí? Puede ser linfática, hematógena y también perineural, pero su diseminación hematógena generalmente es para permitirle llegar esta lesión o la linfática hasta lo que serían los ganglios locales regionales y hacia otros órganos. Generalmente el melanoma desmoplásico es el que generalmente hace una diseminación perineural, y una característica de esta lesión es que generalmente aparece a nivel de lo que es la cabeza, el cuello, el tronco, las extremidades, cualquier superficie mucosa, y muy rara vez em, su, su inicio, su, la primera lesión muy rara vez llega a aparecer en lo que serían los órganos viscerales. La clínica como tal vamos a observar lo que serían lunares, parches escamosos e inclusive úlceras abiertas o bultos sobreelevados. Las características por ecografía, como lo podemos ver en este ejemplo, es de un hombre de 72 años que presenta un nódulo agrandado en el lado derecho del cuello. Vamos a observar una lesión que es sólida, ¿sí? Bastante hipoecogénica, es bastante homogénea, muchas veces tienen márgenes regulares o irregulares, y esta lesión aparece generalmente a nivel de lo que es el tejido, a nivel de lo que sería la dermis, y que se puede extender hacia el tejido celular subcutáneo. En las imágenes por resonancia magnética, generalmente presenta hiperintensidad en T1 respecto a la dermis, y presenta una restricción, una difusión restringida y realce homogéneo tras la administración de contraste. Las imágenes de Doppler, como en este paciente, podemos ver que presenta esta lesión generalmente bastante vascularizada, presenta un Doppler mixto, ya sea central y periférico. Y en este otro caso, como podemos ver en este hombre de 61 años que presenta varios nódulos pigmentados sobre la región malar izquierda, ¿sí? Como podemos observar acá en la imagen A, observamos un melanoma cutáneo. eh, Como tal, observamos múltiples lesiones, ¿sí? En forma de nódulos que están conglomerados y que presenta una pequeña ulceración central. Asimismo, vemos por otras pequeñas lesiones más adyacentes que serían nódulos satélites. Y en la imagen B, que es una imagen de tomografía contrastada en ventana de partes blandas en axial de lo que sería el cerebro, observamos que el nódulo que presenta a nivel de la región malar izquierda presenta captación. Vemos cómo está afectada no solamente la epidermis, sino también la dermis, y se está extendiendo hasta el tejido celular subcutáneo. Las imágenes por PET en FDG muestran que esta lesión es hipermetabólica, y en la valoración por resonancia magnética, también en secuencias axiales, en este T1, observamos diferentes focos, ¿sí? Eh, que son intrínsecamente hiperintensos en lo que sería
la corteza cerebral, en las regiones de la unión de la sustancia blanca con la sustancia gris y dentro de la sustancia blanca profunda. En las imágenes por microfotografía mostramos las lesiones del melanoma como una proliferación de grandes nidos dérmicos con células atípicas. Esta tinción se hace con hematoxilina y eosina. Otra lesión que podemos observar es el carcinoma de células de Merkel. Esta lesión es bastante importante, ya que es el tumor endocrino primario más frecuente, a pesar de que es poco común. Como su nombre lo indica, se origina a partir de las células sensoriales de Merkel, aunque no se sabe su origen exactamente de este tumor neuroendocrino. Ocurre entre la séptima y la octava década de la vida. Este tumor tiene una característica más frecuente en mujeres que en hombres y que es un tumor que tiende a hacer muchas metástasis. ¿Sí? Generalmente su tipo de diseminación es ganglionar, aunque puede hacer también metástasis cutáneas, también puede hacer metástasis en tránsito y metástasis a distancias. También tiene una invasión perineural. Los sitios más frecuentes de metástasis de este tipo de tumor es el hígado, el pulmón y los huesos. Y entre el 27 y 31% de los casos que se diagnostican, ya los pacientes tienen metástasis y hasta un 20% pueden tener metástasis a distancias y no se consigue encontrar el tumor primario. Generalmente las zonas más afectadas son las áreas de la cabeza, el cuello, las extremidades y el tronco, que son las zonas más expuestas al sol. Y la característica por imágenes tenemos en este ejemplo de un hombre de 82 años que presenta un bulto duro a nivel de la frente izquierda. Observamos una gran lesión, ¿sí? Hipoecoica, que es bastante multilobulada, no presenta sombra acústica ni refuerzo acústico posterior a nivel del tejido celular subcutáneo. Y una característica del carcinoma es que comienza en la dermis, muchas veces puede comenzar en la dermis o en el tejido celular subcutáneo, y este presenta extensión generalmente. Cuando comienza al ser tan agresivo, siempre está afectando más de una capa de la piel. En las imágenes de resonancia magnética generalmente se observa hipo o isointenso en T1, iso o hiperintenso en T2 y presenta una difusión restringida. El realce de este generalmente es un realce heterogéneo tras la administración de contraste. Por último, tenemos el tumor desmoide, que como sabemos no es una lesión maligna, sino que es una lesión benigna. Lo llamativo de este tumor es que es bastante agresivo y tiene muchas veces una recurrencia local bastante significativa. Este tumor aparece entre la segunda y la cuarta década de vida. Generalmente es más frecuente en las mujeres que en los hombres y los sitios de localización es el tronco. Generalmente en la clínica aparecen como lesiones grandes y firmes, y las características por imágenes tenemos que por ecografía las imágenes generalmente las características son variables. Pueden aparecer como lesiones hipoecoicas, redondas, circunscritas o irregulares, y que presentan bastante vascularización al flujo Doppler. En resonancia magnética presentan hipointensidad en las etapas más tempranas en T1 e hiperintensidad en T2, y en etapas más tardías generalmente son hipointensas en T1 y T2. No presentan como tal restricción a la difusión. Y tenemos este caso de un hombre de 19 años con un bulto duro, levemente doloroso, que crecía gradualmente en la parte superior del brazo derecho. Tenemos en esta imagen axial de resonancia magnética del brazo derecho con contraste una gran masa, como la podemos ver, una gran masa que es sólida, que es espiculada,
que afecta el tejido celular subcutáneo, que está infiltrando también el músculo, la cual presenta un realce bastante homogéneo tras la administración de contraste. Y en las microfotografías, em, lo que se observa es un aumento del tejido desmoide, donde se observan las células fusiformes estrelladas, uniformes con fascículos largos y amplios. También tienen un estroma de colágeno. A tener en cuenta lo que serían las metástasis, como las lesiones secundarias, una de las lesiones secundarias. Generalmente estas son patognomónicas de enfermedad metastásica ya en estadio avanzado y son de muy mal pronóstico. Para hacer una pequeña división, las metástasis de piel más comunes en las mujeres es el cáncer de mama en el 70% de los casos, seguido del cáncer colorectal. Y en los hombres, generalmente el cáncer que más hace metástasis a la piel es el cáncer de pulmón, seguido también por el cáncer de colon. La invasión de esta puede ser de manera directa, puede haber también una diseminación perineural, linfática o hematógena. Y la característica por ecografía generalmente son lesiones sólidas que aparecen a nivel del tejido celular subcutáneo y que muchas veces afectan la dermis. Son bastante hipoecoicas, pueden ser bien definidas, pueden ser polilobuladas, pueden ser irregulares y que tienen generalmente mucha vascularización interna y periférica. La tomografía y la resonancia magnética las vamos a observar como pequeños nódulos cutáneos o subcutáneos. Pueden observarse también como lesiones de tipo infiltrativas o grandes masas con realce tras la administración de contraste. Y el PET con FDG nos muestra lesiones que son generalmente hipermetabólicas. Acá tenemos un caso de un hombre de 74 años con antecedente de cáncer de pulmón que presentaba una masa que aumentaba de tamaño a nivel del flanco izquierdo, como podemos ver las imágenes por ecografía de alta resolución. Observamos en escala en grises una gran masa, ¿sí?, polilobulada que está afectando lo que sería el tejido celular subcutáneo, bastante hipoecogénica, la cual también estaba afectando la fascia y el músculo y que tenía em, un discreto refuerzo acústico posterior. Y en las imágenes por Doppler estas mostraban bastante vascularización central y periférica. Las imágenes de PET mostraban una gran lesión hipermetabólica, ¿sí?, a nivel de lo que sería el flanco izquierdo y que esta masa estaba comprometiendo lo que sería la musculatura paraespinal izquierda. A modo de conclusión, tenemos que las neoplasias malignas de la piel, tanto primarias como secundarias, suelen visualizarse en el campo de visión durante el estudio de imágenes y que como tal tenemos que tenerlo siempre, tenemos que tener en nuestra valoración, siempre tenemos que tener en cuenta la búsqueda constante de este tipo de lesiones para que podamos hacer el informe, porque si no, al final estas lesiones escaparían a nuestro campo de visión. También hay que tener en cuenta que las imágenes proporcionan una información anatómica valiosa para poder, em, para poderlas estadificar y caracterizar de una mejor forma. Y también las imágenes funcionales han aportado gran información para lo que sería la caracterización de estas imágenes y eh, la localización de lo que serían las lesiones metastásicas. Algo a tener en cuenta es que las imágenes también ayudan a caracterizar y en algunos casos a predecir los subtipos histopatológicos, a guiar las biopsias y la planificación del tratamiento. Muchas gracias.